¿Qué es el perdón realmente? ¿Qué sí es? Y aquí me voy a un pasaje que está en Mateo 18, 21 al 35. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. O sea, este rey dijo, lo voy a vender. Hizo cuentas. Si vendo a este, si vendo a su esposa, a sus hijos, de pronto recupero mi plática. Lo voy a vender. Y dice, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, no me vendas. No me vendas, por favor, yo te lo voy a pagar todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Esa palabra, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, algo, una mincha, muy mínimo a comparar de lo que le debía al señor. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Porque yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces es una historia bastante dura, ¿no? O sea, fue muy cruel lo que sucedió ahí porque este siervo le pidió compasión a su señor. Él le perdonó la deuda porque lo iba a vender a él y a su esposa, a sus hijos, todo lo que tenía y dijo, bueno, no los voy a vender, está bien. Le perdonó la deuda que era mucho más grande. Dice, no tengo aquí el resultado de haciendo las cuentas, pero que es lo que le debía a ese siervo significaba, o sea, no, realmente no se lo iba a poder pagar ni con su propia vida, si durara todos sus años trabajando no iba a poder, o sea, era una deuda imposible. Pero él sí le cobró a su consiervo, o sea, este siervo sí fue totalmente indolente y sí le estaba cobrando al otro y no le estaba perdonando su deuda cuando era aún más pequeña. Entonces, esto para dar contexto a lo que sí es el perdón. Y el perdón significa soltar. Ahí vimos en el pasaje que dice que el Señor lo que le hizo a su siervo fue le soltó y le perdonó la deuda. Yo les digo algo y es que en los años que yo llevo conociendo de Dios y que llevo conociendo el perdón, yo no había entendido el perdón tan fuerte con el tema de la palabra soltar y asumir la pérdida. De hecho, creo que eso en el ejercicio es lo más fuerte para mí y más intencional, el aceptar una pérdida y soltar. Reconocer qué significa para uno soltar, ¿sí? O sea, qué significa para uno soltar. Entonces, tal vez el que ya no voy a llamar más a esa persona, de que ya no voy a estar más en ese trabajo, de que ya no voy a compartir con los mismos compañeros, de que ya no voy a tener esa misma relación con la persona como era antes. O sea, eso significa soltar, es decir, algo que tú pierdes, lo tenías, pero lo perdiste. Yo, bueno, aquí hablo un poquito de David, ajá, voy a traer algo de David. Y es que, pues, ustedes conocieron un poquitico el testimonio, a los que no, vea, conéctense en Destino Reinventa. Y pues él fue abierto, ¿no? Con ustedes contándoles un poco de las luchas y lo que él ha pasado, vivió.
Pero entonces el punto está en qué pasaba en mí, ¿sí? ¿Qué sucedió en mí, ¿sí? Y lo puedo decir, ¿sí? Bueno, pues para los que no lo saben, pues David, él tuvo una adicción a todo el tema de pornografía, masturbación, todo esto. Y para uno como esposa, en su inicio, con tantas expectativas, con la pareja soñada, nos besamos hasta el matrimonio, entonces esto es la full santidad, no sé qué, y cuando llegan estas noticias, uno dice, ¡ah! ¿Qué me sucedió? ¿Sí? ¿Con quién me casé? ¿Sí? ¿La embarré? ¿Qué pasó? Y entonces, ¿cuál era mi punto ahí? ¿Qué significó para mí? ¿Sí? Ese soltar, es empezar a perdonar y, y para mí fue aceptar la pérdida de que él había visto otras mujeres, de que yo no había sido la única mujer que vio en su vida, sino que había visto otras mujeres, ¿sí? Y eso es bastante doloroso. Pero entonces, ¿hasta dónde estás dispuesto a asumir esa pérdida, a soltar eso? Yo no puedo decir, mi esposo siempre me ha sido fiel. Ya no lo puedo decir, ¿sí? Y él lo sabe, no lo puedo decir porque hubo algo, pero asimismo tengo que asumir esa pérdida. O sea, no asumir el hecho de que no puedo mantener una bandera, siempre decir, así como nos mantuvimos santos antes del matrimonio, así ha sido nuestro hogar y matrimonio. No puedo decir eso. He tenido que renunciar a esa bandera. Y en medio de todo también era una falsa perfección que queríamos mostrar en nuestro hogar de la pareja súper linda, súper guau. He tenido que renunciar a eso. Yo tuve que aceptar esa pérdida. No puedo decir que wow, no, santidad en todo, fidelidad en todo, ya no lo puedo decir. Entonces tengo que asumir esa pérdida. Eso significa perdonar, soltar. Significó para mí también con mi papá el aceptar que no tengo un recuerdo de él sentarme en sus piernas. Yo no lo tengo. No tengo un recuerdo de él llevarme de la mano y vamos y caminemos juntos y no lo recuerdo, o sea, no, de pronto haya pasado bien bebé, pero yo no tengo ese recuerdo constante de sentir a un papá que me tome de la mano, que me abrace, que me siente en sus piernas, yo no tengo eso en mi memoria. Entonces tuve que asumir esa pérdida. Acepto que no me sentaste en tus piernas. Acepto que no sentí tus abrazos. Acepto que siempre que íbamos a hablar, me hablabas era de negocios. No me hablabas más sino de negocios. Acepto que no me sentí escuchada. Acepto eso. Ya, lo perdí. Ya, no lo puedo decir. Y era para mí como a veces fuerte cuando ve uno una chica con su papá y sí, entonces uno como que ve esas cosas, lo acepto, lo perdí, ¿sí? Perdonar es literalmente abrir la mano y soltar, dejar ir. Cuando no hay perdón, la persona ejerce el derecho a continuar cobrando una deuda al ofensor. La tiene agarrada, bien sujeta, del cuello, no la deja ir. Cuando tú no has perdonado, tienes ahí eso. Si yo no perdono eso en David, entonces yo siempre le digo, ay, que ella va a ir a ver, ya no sé qué, y esa está más linda o todo el tiempo, amarrarlo, ¿sí? Yo recuerdo, sí, pasó mucho en nuestro proceso que David de pronto, no sé, iba a estar solo y entonces yo ya me metía y, ¿qué vas a hacer? No sé qué, sí, la policía ahí pendiente. Eso es no perdonar porque estoy ahí, no quiero soltar, no quiero soltar, ¿sí? Em, y eso en tu vida, ¿qué puede significar? De pronto, en este momento, mientras hablo, puedan venir cosas, Dios esté trayendo personas, situaciones, cosas que tú no has querido soltar, que las tienes ahí amarradas. ¿Qué sucede?
¿O qué va pasando qué va pasando en el corazón cuando tú no perdonas? Porque de pronto uno dice, ay, pero dejemos así, bueno, sí, yo ya sé, estoy mal, sí, yo ya sé, no estoy perdonando, ¿y qué? Dejémoslo así. Pues dejémoslo así, pues mira lo que va pasando en tu corazón. Se llena de resentimiento. Una persona que fácilmente se molesta con los demás, que anda desconfiado. Son ese tipo de personas que tú dices que le toca hablarle como con pincitas. No es que a él me toca como hablarle con pincitas porque se irrita por nada. Es una persona que está herida. Es una persona que está altamente resentida. Se llena de amargura y el amargado tarde o temprano termina solo. Eso es bastante cruel y doloroso, pero hay que decirlo. ¿Y a quién le gusta estar con un amargado? A nadie. Entonces el amargado termina solo. Me vuelvo esclavo de aquel al que no he querido perdonar. Esa persona va a dirigir mi vida, esa persona va a seguir dirigiendo mis pensamientos, mis acciones, mis decisiones, va a dirigir todo de mí hasta que yo no perdone. Todo esto seguirá avanzando y aumentando si no decides perdonar. Así que, ¿cómo comienzas a perdonar? Y con esto quiero cerrar para que podamos conversar. Y es que, uno, para comenzar a perdonar, si tú sabes que realmente no has hecho un perdón completo, genuino, o que hiciste un perdón y medio dijiste, pero otra vez volviste a retrocederte y estás otra vez como cobrando la deuda, entonces esto es para ti. Lo primero es que hay que reconocer que el 100% de la responsabilidad de perdonar recae sobre el ofendido, no sobre el ofensor. Ah, pero es que yo qué voy a perdonar si él no me ha pedido nada, no me ha dicho ni perdón. Ah, es que David no me ha dicho que lo perdone, entonces yo ¿por qué lo voy a perdonar? El 100% de responsabilidad de perdonar recae sobre el ofendido. Porque como yo les digo, si en este momento a mí me cortan el brazo, lo que sea, o lo que pase, yo soy la responsable de ir al hospital, de ir de urgencias, yo soy la responsable de acudir, de pedir ayuda, ¿sí? No puedo esperar que otra persona me ajuste el brazo y ahí y que yo me recupere ahí solita. Yo necesito ir al médico, yo necesito ir a recuperarme, yo necesito. Es mi decisión, es mi responsabilidad. El rey, en esta historia, el rey tenía la potestad total de perdonar la deuda del siervo. Él tenía la potestad total y lo hizo y tomó la decisión, ¿sí? Hay una relación también que se hace y es con los bancos. ¿Quién le debe al banco? Levante la mano. ¿Quién le debe a un banco, por favor? Sea honesto. ¿A quién le ha perdonado una deuda en el banco? Bueno, a mí no, pero yo he escuchado casos de casos. Y hay casos en que los bancos han perdonado una deuda. Dicen, no, este moroso nunca. ¿Eso para qué? Y hay bancos que deciden perdonar la deuda, pero es la potestad del banco. O sea, tomó la potestad el banco finalmente de asumamos la pérdida, ya, soltemos. Eso fue lo que hizo el rey. Y en este caso, tú, como ofendido, como ofendida, tienes el 100% de responsabilidad de asumamos la pérdida. Ya, soltemos esto, ¿sí? Entonces, primero, para comenzar a perdonar, debes reconocer eso. No puedes esperar nada del ofensor. Puede que el ofensor no te pida perdón, pueda que no, nada. 100% responsabilidad tuya por tu corazón, porque si no, siempre vas a estar atado a esa persona o a esa situación o a eso que sucedió, o te vas a volver amargado o te vas a volver resentido o, sí, muchas cosas. Se te van a cerrar puertas. 2, para comenzar a perdonar, debes cuantificar la deuda y asumir la pérdida. Esto a mí me voló la cabeza cuando lo escuché porque yo dije, cuantificar la deuda, ¿cómo así? Y es que al banco en este momento nosotros le debemos una plata. Entonces, pongamos, si uno le debe al banco, uno sabe la cuantía. 20 millones, 30 millones, uno le debo 60.
Le debo 140 millones exactos con 500 pesos. Tienes el número exacto. Hay un valor. El siervo, aquí en la historia, el siervo le debía al rey 10.000 talentos. 10.000 talentos. El consiervo al siervo le debía, ¿cuánto? Unos denarios, 100 denarios. Hay un valor, ¿sí? Ahora yo te pregunto, ¿cuánto te debe a ti la persona que te ofendió? ¿Cuánto te debe a ti la persona que te lastimó? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Sí? Y eso es difícil, o sea, uno como que, ¿cómo así? Esto es complejo, ¿cómo hago esto? Y para ver y darle valor a la deuda, para que tú le des valor a la deuda de esa persona que te ofendió, debes analizar el tamaño de la herida que te ocasionaron. El tamaño de la herida que te ocasionaron. ¿De qué tamaño fue la herida que te hicieron? Por ejemplo, en el caso de una niña que fue abusada sexualmente, que fue abusada, que fue violada, imagínense el tamaño de la herida de esa niña. Es profundo, es grande. ¿Cómo cuantifica lo que le hicieron? La deuda que tienen con ella, ¿sí? Entonces, o si es una persona que la abandonaron, tiene una herida, ¿sí? Hay un tamaño de herida. Cuando tú analizas la profundidad de tu herida, te va a ser más fácil poderla cuantificar. Y si tú has vivido algunas de estas heridas, pues necesitas darte cuenta de que no, eso fue algo pequeño, ¿no? Eso pasará. No, tienes que darle el valor, o sea, tienes que cuantificar la deuda. Cuando cuantificamos la deuda significa que tú anotas lo que perdiste, es decir, que tú identificas bajo ese tamaño de herida que hicieron contigo, tú empiezas a identificar lo que perdiste. Cuando empiezas a identificar lo que perdiste, ahí empiezas a cuantificar tu deuda. Entonces yo lo llevo a mí con respecto a lo que sucedió con David en mi proceso con él. Y entonces, ¿yo qué perdí, no? Y entonces, ¿cuál fue la herida? Primero eso, ¿cuál fue la herida? La herida fue menosprecio, la herida fue rechazo, la herida fue irrespeto, me irrespetó, ¿sí? La herida fue un abandono también emocional. Y entonces empiezo a cuantificar la deuda. ¿Qué perdí a partir de eso que hizo David? Perdí respeto, perdí sentirme amada y valorada, perdí que fuera la única mujer en su vida, perdí el hecho de poder levantar la bandera y siempre decir, mi esposo ha sido fiel. Cuando empiezo a decirte todo esto, eso es cuantificar la deuda, eso es cuantificar la deuda, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo más cositas. Perdí el tiempo para que me dedicara únicamente a mí. Perdí su fidelidad. Entonces, cuando tú empiezas a anotar, eso es cuantificar la deuda, ¿sí? Y estás trabajando en detalle esa herida. 3. ¿Cómo comenzar a perdonar? Es entender que el ofensor no tiene cómo pagar la deuda. Él no tiene cómo pagar. David, por más de que me ha pedido perdón y él lo ha hecho con todo su corazón y él no tiene cómo pagarme eso que hizo. O sea, no tiene cómo devolver el tiempo. No tiene cómo decirme, bueno, mira, vuelta atrás y nunca pasó. No tiene cómo, ¿sí? No tiene cómo pagar lo que generó eso en mi corazón, ¿sí? Solo Dios lo empezó a restaurar y obviamente él, con sus actos y con lo que Dios lo ha llevado a hacer paso a pasito, ha venido restaurando mi confianza como esposo. Pero en prioridad, quien vino a restaurar mi corazón fue Dios, porque entendí que Él no tenía cómo pagarme eso, ¿sí? Y 4,
perdonamos deuda por deuda y le ponemos valor a cada una de ellas para asimismo dimensionar la pérdida. Eso de que yo te perdono por todo lo malo que me has hecho, eso no funciona. Tú tienes que perdonar deuda por deuda, evento por evento, situación por situación, herida por herida, porque necesitas cuantificar la pérdida. Entonces uno dice, uy, pero entonces esto me lleva la vida aquí perdonando. Pues sí, el perdón es un ejercicio continuo, pero yo te aseguro que cuando tú empieces a hacer esto así, en detalle, cuantificando la deuda, analizando, realmente el corazón de uno empieza a cambiar. O sea, realmente la vida de uno empieza a cambiar. Yo empecé a sentir libertad en mi corazón de muchas cosas, pensamientos, mentiras que tenía en mí. Empecé cuando decidí perdonar y soltar, independientemente de que me pidan perdón o no. Mi papá falleció y mi papá muchas cosas que no me pidió perdón, pero yo aún así tuve que perdonar. O sea, porque él ya falleció, ¿cómo me va a pedir perdón? Entonces yo sencillamente lo perdono y debo seguir en ese proceso, Así que la herida fue en tu corazón y hay que recordar lo que ocurrió, los detalles. Sí, es revivir tal vez ese dolor en ese ejercicio, pero eso te va a ayudar a identificar, como te digo, el tamaño de la herida, quién la ocasionó, cómo se llama esa herida, qué sentimientos ocasionó en ti y cuál es la pérdida. Y esto que yo te estoy hablando se llama la silla del perdón. Esto es una herramienta que la vamos a enseñar en el programa Reto Reinvéntate, así que si quieres saber, métete al programa la cuna. Pero lo que pasa es que, o sea, me demoraría yo acá explicándote eso, pero esto es un proceso, es un paso a paso, no es una varita mágica y fin, ya. Pero sí hay una herramienta que se llama la silla del perdón. Y aquí te conté así como a brochazos, pero significa esto, es perdonar intencionalmente. Como te digo, yo llevo mucho tiempo conociendo al Señor y hice muchos ejercicios de perdón. No quiere decir que sean perdidos, que entonces lo que uno haya hecho antes no, pero esto me ayudó a ser mucho más intencional y sobre todo a identificar las mentiras que yo había adquirido en mi corazón a raíz de las ofensas de otros. Como lo que yo les dije, el creer que para mí las cosas son difíciles, no soy capaz. Imagínense las mentiras que vinieron a mi mente cuando sucedió lo que sucedió con David, ¿sí? Entonces, no soy bonita, no soy suficiente para él, ¿sí? Entonces, ¿cómo a través del perdón tú necesitas soltar esas mentiras? Pero solo cuando somos intencionales paso a paso es que podemos sanar.